Hernando de Soto, el caballero andaluz que cruzó el sureste de Norteamérica, prólogo en la sed de oro y la pasión de la mar. En la España de las primeras décadas del siglo XVI, donde la espada y la cruz abrían mapas y destinos, hubo hombres que hicieron del mundo una apuesta personal. Hernando de Soto nació alrededor de 1500 en la provincia de Badajoz, Extremadura, tierra de deudas y nobles de segunda que buscaban fortuna en las Indias. Fue adusto, acostumbrado a la guerra, amigo de riesgos y amante de la caballería and trades que lo llevaron a América, primero como soldado y luego como rico encomendero en la vasta y turbulenta escena del Perú conquistado. Tras hacerse con oro y prestigio en la campaña de Pizarro, la ambición lo empujó a una empresa que parecía la última frontera de promesa y mito, una gran expedición por aquellas tierras que los españoles llamaron la Florida, buscando ciudades de oro, rutas y el dominio. Esta crónica sigue al caballero que, con monturas, corazas y un puñado de hombres, cabalgó por llanuras y ríos hasta encontrarse con un río que nadie europeo había cruzado, en el Mississippi. Es la historia de un hombre que encarnó la lógica de su tiempo al buscar fortuna por medio de armas, hierro y violencia, y de un encuentro violento entre mundos que nunca sería inocente. Y, de Extremadura a las prospecciones americanas, en formación de un conquistador, Hernando de Soto creció en la provincia extremeña que dio tantos conquistadores. Aprendió armas, honra y sacrificio. En las Antillas y luego en el continente trabajó como militar, administró encomiendas y participó en expediciones. Su experiencia combatir, poner tributos y manejar a indígenas por la fuerza forjó su carácter. Era hombre de acción que medía la lealtad en términos de obediencia y resultados. En Perú, como lugarteniente de Pizarro, se enriqueció con saqueos y repartos. Su estatus social ascendió y, con él, su ambición. Ya no bastaba ser soldado, quería ser señor, gobernador y hacedor de destinos. Segundo, el regreso a España y el proyecto de la Florida en promesas de intriga y privilegios reales. Tras la bonanza peruana, de Soto volvió a España para conseguir título y recursos para una gran empresa propia. Solicitó y obtuvo del rey carta de exploración en permiso para conquistar, gobernar y poseer tierras en la Florida, con la condición de llevar la cruz y fomentar la conversión. Su proyecto recibió inversores y hombres en caballos, arcabuces, armaduras y provisiones. El plan era clásico: encontrar rutas hacia el interior con la esperanza de hallar reinos ricos, imponer la autoridad española y fundar asentamientos que asegurasen su señorío. Detrás de su idea latía una fantasía común a muchos de su generación: el oro como legitimación del mando. Tercero, la llegada a la costa en desembarcos, fortines y la primera convivencia forzada en 1539. De Soto desembarcó con su flotilla en la costa de la actual Florida Occidental. Traía cientos de hombres, perros, cerdos y caballos animales que serían cambio ecológico y arma psicológica. Desde el principio, la relación con los pueblos indígenas fue de imposición en exigencias de alimentos, demandas de sumisión y castigos ejemplares a los que no acataban. Los cronistas de la expedición, con su mezcla de orgullo y asombro, relataron pueblos de grandes casas comunales, campos fértiles y sociedades con jefaturas complejas. De Soto, sin embargo, veía siempre datos en términos de utilidad estratégica y riquezas posibles. La hospitalidad indígena fue pronto sometida a la lógica del tributo en armas. Cuarto, marchas interiores en el montaje logístico y la geografía de la coerción. Avanzar por territorios desconocidos exigió logística feroz. La expedición movía cientos de bocas que requerían alimentos. La retaguardia debía protegerse de emboscadas. Los caballos necesitaban pasto. La táctica implícita fue imponer vuelo, entrar rápido, intimidar y extraer
lo que se necesitaba. En la práctica eso significó saqueos de cultivos, requisiciones forzadas y violencia sistemática para forzar sumisiones. Sin los conocimientos locales ni redes de aprovisionamiento seguros, la expedición dependió de violencia y de la capacidad de transformar poblaciones en fuentes de recursos. La marcha atravesó lo que hoy son Florida, Georgia, Carolina del Sur, Alabama y el Valle del Mississippi. Paisajes diversos que revelaron a De Soto la complejidad política de las naciones indígenas sudorientales. Encuentro cultural y choque moral. Líderes indígenas, diplomacia y resistencia. Los cronistas describen a caciques con autoridad legítima, asambleas comunales y una diplomacia propia en embajadores, regalos rituales y negociaciones. En muchos momentos los indígenas intentaron pactos, ofrecieron provisiones, dieron hospedaje, pero la lógica conquistadora de Soto no toleró autonomía prolongada. Los intentos por establecer alianzas se convirtieron en sometimiento o en guerra cuando la exigencia de tributo fue inaceptable. Aparecieron episodios de resistencia significativa en asaltos nocturnos, retirada de poblaciones a zonas defendibles, tácticas de desgaste. La respuesta indígena fue diversa desde la colaboración forzada hasta la insurgencia guerrillera. De Soto reaccionó con ejemplaridad punitiva en incendios, ejecuciones y desplazamientos forzosos. Sexto, el Mississippi: descubrimiento, simbolismo y los límites del proyecto. En mayo de 1541, la expedición llegó al gran río que los nativos llamaban con nombres distintos. Para los españoles fue el gran descubrimiento, el cauce inmenso, que De Soto y sus hombres vieron con mezcla de asombro y cálculo. Cruzarlo fue acto técnico y simbólico. A ojos de Soto, el río ofrecía un camino, recursos y la promesa de nuevas tierras. A ojos de los pueblos ribereños, la llegada de aquellos hombres era una amenaza de muerte y desposesión. El cruce demostró lo que ya se veía en la capacidad europea de navegar y proyectarse, pero también los límites de su empresa. No había ciudades de oro, ni reinos centralizados al estilo mitificado. Había sociedades complejas, dispersas, muy eficientes en su ecología política, pero sin el tipo de riquezas metálicas que justificasen la empresa según la lógica española. El fracaso de encontrar tesoros puso en evidencia la distancia entre expectativa y realidad. Séptimo, enfermedad, mortalidad y daño demográfico a la primera pandemia colonial interior. Uno de los efectos más devastador, aunque invisible en la intención directa de Soto, fue la transmisión de enfermedades. Los europeos portaron virus y bacterias a los que las poblaciones indígenas tenían nula inmunidad. Brotes de viruela, sarampión y otras enfermedades siguieron los pasos de la expedición, y los episodios de depresión demográfica comenzaron a manifestarse en los años posteriores. La violencia material se combinó con una violencia biológica que desarticuló sociedades enteras. Así, la huella de Soto no fue solo saqueo y muerte en combate, fue también vector de una transformación poblacional cuyo alcance sería catastrófico. Octavo, la agonía final en enfermedad en el río y la muerte de un conquistador. La expedición, cada vez más diezmada, continuó hacia el oeste y el norte, con hombres exhaustos y provisiones escasas. La tensión interna aumentó en motines, disputas por el mando, asesinatos y la deserción de algunos compañeros mostraron que la empresa se endurecía también contra sus propios artífices. En 1542, Hernando de Soto cayó enfermo, probablemente de fiebre o de lesiones complicadas. Sí murió cerca del río Mississippi, en el territorio que hoy corresponde al sureste de los Estados Unidos. Para evitar que su muerte debilitara la ya frágil posición frente a los indígenas, la expedición ocultó el deceso. Hundieron su cuerpo en el río, velaron la noticia y partieron rumbo al Golfo, donde solo unos pocos lograron embarcar de regreso a Cuba
y relatar la Odisea. El entierro en el río es, en sí mismo, símbolo en el conquistador que creyó llevar el mundo bajo su punta de lanza, desapareció como un secreto en el cauce que él había descubierto. Noveno. La memoria de la expedición en crónicas, relatos y la fábula del fracaso glorioso. Los sobrevivientes escribieron memorias que mezclan orgullo, remordimiento y fantasía. Los relatos mostraron la ambivalencia del proyecto en valentía técnica y crueldad administrativa, pericia en el mando y fracaso estratégico. En la península, la expedición de Soto fue mirada como una empresa épica que había abierto territorios para la corona. En realidad había sido un fracaso material, sin colonias permanentes, sin grandes tesoros, dejando tras de sí devastación social y ecología alterada. La narración oficial, el tono heroico de la conquista, convivió con la evidencia de que la empresa no había traído el beneficio esperado. Legado y balance entre la exploración y la desolación. Hernando de Soto se inscribe en la complejidad de su tiempo. Fue hombre de armas eficiente, táctica y brutal. Su acción ayudó a trazar mapas de la geografía interior norteamericana y a abrir rutas y contactos que serían aprovechados más tarde por colonos europeos. Pero su paso dejó también memorias de violencia, desplazamiento y enfermedad. La expansión europea que de Soto encarnó no fue una empresa neutra, trajo subordinación, explotación y procesos de desposesión que reconfiguraron para siempre la vida de los pueblos indígenas del sureste. En el balance histórico, su figura combina la rudeza del aventurero y la responsabilidad moral del invasor. Epílogo en una crónica sobre la sed de fortuna y sus consecuencias. La historia de Hernando de Soto interroga preguntas esenciales. ¿Qué significa descubrir un río que ya constituye la vida de otros? ¿Con qué derecho un caballero armado impone tributos y quema poblaciones? La expedición muestra que la audacia europea fue inseparable de la violencia y de una ética de apropiación. Sus logros, cartografía temprana, conocimiento geográfico, no borran los costes humanos. Las conquistas del siglo XVI fueron, en suma, empresas de ambición personal y política que solían dejar tras de sí sociedades rotas y paisajes transformados. Cierre final. El caballero hundido en la corriente y la lección de la historia. Hernando de Soto murió sin que su sueño de riqueza se cumpliera. Su nombre quedó asociado al río inmenso que él y los suyos cruzaron, y su memoria, ese espejo, en ella se ve la grandeza técnica de la navegación y el precio ético de la expansión. La crónica de su vida advierte que la epopeya del descubrimiento es, a menudo, historia de pérdidas, que los mapas hechos por armas incorporan trazos de violencia y que la verdadera medida de una empresa imperial debe incluir el destino de quienes fueron sometidos en su camino. De Soto fue, en definitiva, figura ejemplar de su tiempo en constructor de rutas y destructora de mundos. Su final, hundido en la corriente que él quiso nombrar, es una poderosa metáfora de una época cuyo deseo de conquista terminó por tragarse a sus propios héroes y a las innumerables vidas anónimas que encontraron en su paso la tragedia. Así que, si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo es muy importante para nosotros.